enfocar en la preeminencia de Cristo. Los nombres que describen la preeminencia de Cristo. Pero entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, Padre bueno, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, glorificado sea, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. A ti, Señor, sea todo el honor y toda la gloria. Gracias te damos por permitirnos estar aquí en esta mañana. Gracias por haber traído a nuestra hermana Yariet de regreso, Señor. Gracias por cada una de estas damas y estas mujeres que están aquí presentes. Gracias, Señor, también por las que están conectadas a través de Zoom, Señor. Tú conoces las razones por las cuales ellas no han podido estar aquí en comunión con nosotras en esta mañana, Señor. Bendícelas también grandemente para que prontamente puedan estar aquí con nosotras. Señor, ponemos en tus manos este tiempo maravilloso de estudio de tu palabra, Señor. Lo dejamos en tus manos. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, Señor, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para que no seamos solo oidoras, Padre Celestial, sino que sea tu palabra tocando nuestras vidas y transformando todo aquello que todavía necesita ser cambiado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, estudiamos la semana pasada la soberanía. ¿Qué era la soberanía? ¿Qué es soberanía? A ver, ¿quién recuerda? ¿No anotaron? Ay, no anotaron. Bueno, la soberanía nos hace referencia a poder, ¿cierto? Autoridad, de alguna manera. Y vimos varios nombres de Cristo que nos hablan de la soberanía de Cristo, ¿cierto? Hablamos de Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿cierto? Príncipe de paz, tu Rey. Al final terminamos hablando de tu Rey, es nuestro Rey. Hoy vamos a hablar de la preeminencia. ¿Qué entendemos por preeminencia? O sea, porque parece muy similar a ser soberano, ¿cierto? ¿Qué es preeminencia? Está por encima de todo, ¿cierto? En extremo, en lo más allá, lo supremo. La supremacía de Cristo. Exacto, eso es preeminencia. Entonces, preeminencia, del latín praeminenti, denota el prefijo, es delante o antes de, ¿sí? Y eminere, que traduce como sobresalir. Entonces es alguien que sobresale por méritos o por alguna razón, que sobresale, que está por encima de. Eso es preeminencia. Ay, ¿falta alguien? Ay, sí. Qué pena. Qué pena, Mauricio. Ya se me olvida que llevamos tantas clases que se me olvida que hay personas que todavía no tienen la hojita. Bueno, entonces continuemos. Cuando hablamos de la preeminencia de Cristo, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la preeminencia de Cristo? Por encima, ¿cierto? El primero de todo. Entonces vamos a ver que hay los nombres que nos denota preeminencia, vamos a encontrar la cabeza, ¿cierto? El primogénito, ¿cierto? Entonces, el unigénito, pero quizás el unigénito, bueno, es el único, ¿sí? Pero el primogénito nos da más como esa idea de supremacía, ¿sí? De estar por encima de preferencia o de ventaja de alguna manera. Claro, también es el unigénito hijo de Dios, así es. Muy bien. Entonces, veamos un versículo que nos habla de la preeminencia de Cristo. Vámonos a Romanos 11:36. Amén, ahí está dicho todo, ¿cierto? Porque por Él y para Él son hechas las cosas, o sea, Él es la fuente, Él es el medio, Él es el fin de todo. Por eso Él es preeminente. Señora. Porque de Él y por Él y para Él. Así es, exacto.
Entonces él es el hacedor de la obra es hecha por él, es hecha para él, para glorificarlo a él, ¿cierto? Para él, para su gloria eterna. Por eso es por él, porque de él es, por él y para él son todas las cosas, por los siglos de los siglos, como la fuente, el medio y el fin último de todas las cosas. Es para la gloria y la honra de él, de Dios. Muy bien. Veamos otro versículo que nos habla de la preeminencia de Cristo, ¿cierto? Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, hace misma de sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, porque presentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Está dicho todo, ¿cierto? Ahí está dicho todo. Casi que uno no tiene que decir más nada. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios le dio al Hijo esta preeminencia, ¿cierto? Fue el Padre el que le dio al Hijo esta preeminencia. ¿Por qué? Porque le dio potestad sobre el cielo y la tierra, ¿cierto? Lo exaltó en lo más alto, lo acabamos de leer, en lo más alto del universo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, bueno, vamos a ir ahora sí, después de esta pequeña introducción, a los nombres que tenemos en nuestra cita. Entonces, vamos a organizarlos, vamos a estudiar primero los nombres que mencionan cabeza, luego los que nombran primogénito y luego los últimos dos. Bueno, entonces vamos a ir a la cabeza de todo principado y potestad. Veamos Colosenses 2, 9 al 10. Capítulo 2, sí. De la deidad. Amén. Maravilloso, ¿no? Dice, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Corporalmente, ¿no? En un cuerpo, en la carne, ¿cierto? Se hizo hombre, 100% hombre. Cristo fue 100% hombre, ¿cierto? Pero en él habita toda la plenitud de la deidad. 100% Dios. O sea, no nos queda ni la menor duda de que en Cristo, en ese cuerpo, estaban las dos naturalezas, ¿cierto? La humana y la divina. Y dice, y vosotros estáis completos en él. También tenemos plenitud en él. Plenitud en él. No necesitamos nada más. Cuando Cristo está en nuestro corazón, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya nada más nos hace falta. Estamos completos en él. Hay plenitud en Cristo. Y dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Tenemos que entender aquí un poquito por qué Pablo escribe esto a los colosenses, ¿cierto? Los colosenses tenían muchos problemas. O sea, era una iglesia, de hecho, que el apóstol Pablo ni siquiera conocía. Si vamos al versículo 2:1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Miren que es una iglesia a la que, como la Odisea, que eran iglesias de Asia, pero que no habían sido fundadas por Pablo, ¿sí? Directamente. Pero él estaba en constante relación o comunión con los hermanos de Colosas, ¿cierto? Entonces, tenía muchos amigos allí. Algunos de los amigos de Pablo en Colosas. Epafras, Filemón, ¿cierto? Me ayudan. Onésimo, ¿cierto? Entonces, él entonces escribe estas cartas para estar muchísimo más en unión con ellos. Entonces, él tenía información de que la iglesia de Colosa tenía unos problemas. Y parte de los problemas, por eso escribe él aquí, cabeza de todo principado y potestad, es que ellos seguían dándole a los ángeles y a esos seres espirituales poderes que no les correspondían, prioridades que no le, preeminencias que no les correspondían, ¿sí? Entonces, por eso él escribe que Cristo es cabeza de todo principado y potestad. O sea, con Cristo no necesitan más nada, no necesitan estar adorando a otros seres espirituales, que era lo que estaba pasando en la Odisea. De hecho, si leemos un poquito el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe,
que es un poquito el contexto. Mirad que nadie os engañe, porque por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según en Cristo. O sea, ellos estaban mezclando filosofías del mundo, ¿cierto? Y por eso él les escribe, en Cristo estamos completos, no necesitan nada más. Él es cabeza, ¿sí? Él, con la muerte y la resurrección de Cristo, vencimos a esos seres espirituales de maldad, a esas, de toda maldad fuimos redimidos. Estamos, en él tenemos victoria. De hecho, leamos el capítulo, el versículo 15. Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ahí, cerró el, ¿por qué Cristo es cabeza de todo principado y potestad, cierto? Porque Él los venció en la cruz. Él los venció, Él está por encima de ellos. No hay nadie, habíamos dicho que había ni abajo en la tierra, ni arriba en el cielo que esté por encima de Cristo, porque su Padre le dio esa potestad. ¿Listo? Entonces, la preeminencia de Cristo como cabeza de todo principado y potestad, entonces involucra también su autoridad, ¿cierto? Sobre estos seres de las tinieblas, estos gobernantes de las tinieblas, ¿cierto? Que son los principados. Y contra todas estas huestes de maldad. Y también contra los seres angelicales buenos. O sea, él tenía la supremacía sobre todo. ¿Listo? Entonces, el Señor Jesucristo no tiene igual. No hay igual. Él es superior. Muy bien, a eso entonces nos referimos con la cabeza de todo principado y potestad. Esa es una noticia maravillosa, ¿cierto? Porque en él no tenemos que temer a tantas cosas que hay allá afuera, porque él triunfó sobre el maligno. Él triunfó sobre el mal, él triunfó sobre todos estos seres de maldad, estas huestes espirituales de maldad. Entonces, lo que sí tenemos que estar es pegaditas a él, ¿no? No podemos estar separadas de Cristo. Bueno, veamos otro versículo que nos corrobora este significado. Efesios 1, 21 al 22. Amén. Sí, ahí. De hecho, entonces, sobre todo principado y autoridad, ¿cierto? Y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que miren que no era solo en un momento del tiempo, sino por la eternidad. ¿Sí? Es cabeza, es autoridad sobre, con todo poder y señorío, sobre todo hoy y siempre, ¿sí? Hasta la eternidad. Entonces sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Por eso lo dio por cabeza. Muy bien. Entonces, pues con Cristo nada nos falta. Con Cristo estamos completas, ¿cierto? Y tenemos que estar maravilladas y en paz, tranquilas, porque con Él no tenemos que temer por los ataques. Él venció sobre el enemigo, ¿cierto? Él venció sobre la maldad. Él es suficiente y completo. Amén. Amén. Cuando tenemos pruebas, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿cierto? Entonces, la cabeza de todo principado, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y veo un poquito, pues otra vez el término cabeza, ¿cierto? Entonces sabemos que aquí cabeza es igual, cabeza está denotando entonces también un cabeza viene del griego kepalé, ¿cierto? Que en este caso es como una metáfora de que es supremo, de que es jefe.
cabeza del cuerpo de la iglesia. ¿Sí? En ese sentido, Pablo está usando aquí cabeza, en el sentido de que, no en el sentido del cráneo, sino que es en el sentido de que es el jefe, el director, que palé, ¿sí? De autoridad, de jefatura. Entonces, leamos, por favor, Colosenses 1:18. Amén, para que en todo tenga la preeminencia. No hay duda de lo que está aquí escrito, ¿cierto? Dice que Él es el cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es el creador del mundo, también es el creador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? O sea, Él es el principio, el originador de la iglesia. Antes de Él, antes de Cristo, pues no teníamos iglesia. Vuelve y menciona el primogénito de los muertos, ¿cierto? Que ya sabemos que entonces no es el primero de los muertos que resucitó para un cuerpo que ya nunca más iba a volver a morir, ¿cierto? Para que Él tenga toda la preeminencia, ¿cierto? Toda la preeminencia. Amén. Entonces, aquí Pablo realmente le da todo, como toda la autoridad al Señor Jesucristo en la iglesia. Toda pues lo pone sobre cabeza de la iglesia. Pero uno piensa que está demasiado claro en la Biblia y que no hay duda sobre esto. Pero si nos vamos un poquito atrás, fueron muchos los mártires que tuvieron que hubo en la iglesia para que esta verdad saliera a la luz, para que nosotros hoy podemos tenerlo tan claro y poder decir, porque ahí está escrito demasiado claro, ¿cierto? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, leía la muerte en el año 1400. La iglesia en Roma, para la iglesia en Roma esto era, ¿cómo se llama cuando algo es? Sí, una herejía. Era una herejía, gracias, hermana Carlos. Esto era una herejía. ¿Por qué? Porque ¿quién era la cabeza de la iglesia en Roma? El emperador romano. El papa y los cardenales. Pero la iglesia estaba en cabeza del papa de Roma. Entonces, en 1400, en el concilio de Constanza, un señor llamado Jan Hus, Hus reveló esta verdad. Escribió un libro que se llama Eclesía, que traduce iglesia en griego, ¿cierto? Y en ese libro, perdón, él concluye esto específicamente. Dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y que no son ni el papa ni los cardenales. Pues, entonces vino el concilio de Constanza más o menos en el año 1414, y pues lo citaron para que él se retractara de esto, pero él pues no se retractó. ¿Sí? Y pues su condena fue que fue quemado en la hoguera. ¿Sí? Obviamente él planteaba aquí que no solo la iglesia, entendía que la iglesia tenía un rol importante, ¿cierto? Pero que no era la cabeza, que la única cabeza de la iglesia era Cristo. Cristo. Y que era realmente Jesucristo la verdadera piedra sobre la que se había edificado la iglesia y no Pedro, que era lo que pues, siempre ha dicho la iglesia católica. Bueno, por esto él y después 105, 102 años después, también lo vimos con Calvino, ¿sí? Cuando puso las 95 tesis. Martín Lutero, sí, Martín Lutero, cuando promulgó las 95 tesis, volvía a hablar de lo mismo. O sea que miren que, aunque es una verdad que para nosotros hoy es tan clara, no lo fue así siempre, no lo fue así siempre. Y hubo mártires, murieron muchos para que esta verdad saliera y hoy la pudiéramos tener así tan clara para nosotros. Entonces, es increíble ver cómo una verdad
tan evidente, estaba tan, pues porque tenían otros propósitos, ¿cierto? Había otro propósito en la iglesia y por eso pues no podían hablar de estas cosas. De que es el Señor Jesucristo el que dirige y determina todo lo que sucede en la iglesia. ¿Esto qué nos enseña a nosotros en la iglesia de hoy? Lo mismo, ¿sí? Que en la iglesia de Cristo no son los pastores, no son los ancianos, ¿sí? No son los líderes de la iglesia, las cabezas de estas iglesias. ¿Quién es la única cabeza de nuestra iglesia? Cristo, ¿sí? Y tenemos que someternos a Él en obediencia, hacer la voluntad del Padre. O sea, no podemos venir aquí a enseñar cualquier cosa, ni a hacer lo que queramos, porque no somos la cabeza de la iglesia. No hay nadie aquí que sea la cabeza de la iglesia. La única cabeza es Cristo. Sí, es increíble, ¿no? Es increíble como nosotras hoy entendemos eso y cómo hace unos años morían por lo contrario, ¿sí? Porque decir eso para ellos era herejía. Entonces, así es, tenemos que estar sometidos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, así es. Muy bien, entonces no hay nadie por encima del Señor Jesucristo y Cristo además, ya sabemos que estamos completos en Él, entonces Cristo va a satisfacer todas las necesidades de la iglesia. No nos hace falta nada más, Cristo lo satisface todo. Entonces, en ese sentido, también es el Señor el que escoge a sus líderes, también es el Señor el que escoge a sus pastores, ¿cierto? También Él escogió a sus 12 apóstoles y lo sigue, sabemos que lo hizo antes, lo sigue haciendo hoy. Entonces, no hay nadie en un puesto en la iglesia que no haya sido escogido por nuestro Señor Jesucristo. Y también por eso, pues, merece respeto y nuestro pastor, ¿cierto? Porque sabemos que tiene una posición de autoridad, no porque él se la dio, sino porque Cristo se la dio primero, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios. Así es. Pero estamos bajo autoridad de Cristo. Nuestro pastor está bajo autoridad de Cristo. Los ancianos de la iglesia están bajo autoridad de Cristo. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Siguiente nombre. Cabeza de todo varón. Primera de Corintios 11:3. Ay, no, perdónenme, es Corintios. Ahí me quedó mal en la hojita. Primera de Corintios 11:3. Sí, qué pena. Sí me di cuenta que en la hoja estaba mal. Porque he sido, sí, señora. Ay, Corintios. Ay, sí. No, pero no es. No, entonces es segunda. Ay, Dios mío. No, no. No, pero es primera de Corintios. Perdón, sí, es que por eso digo, en la hojita me quedó mal. Sí, primera de Corintios. 11:3, sí, por favor. 11. No, primera de Corintios 11, capítulo 11. No. Amén. Entonces, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Este versículo, pues, yo estudiando vi que lo interpretan y lo usan para 1000 cosas. Hablan del velo de la mujer, de si tenemos que tener velo o no. Bueno, en fin. Realmente, para interpretar el nombre de cabeza de todo varón, realmente aquí nos está hablando, ya sabemos que es cabeza, ¿cierto? Que viene del griego kepale y que denota autoridad, ¿sí? Es lo mismo que está aquí hablando Pablo. Está hablando de una relación de autoridad y de orden. No como, pues, muchas feministas, muchos feministas
reprochan este tipo de versículos porque realmente hay ignorancia, ¿cierto? Son ignorantes. Porque son misóginos. La mujer, ¿No? Y sabemos que para Dios no hay nadie diferente, ¿cierto? Decía que ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, todos somos iguales. O sea, y no hay un versículo que contradiga a otro. O sea, no, la Biblia no se contradice en nada. Entonces no puede decir que en un lado nos diga que todos somos iguales, ¿cierto? Y que ahora aquí venga a decir que es que el hombre tiene que someter a la mujer porque no, esto es un tema de orden en roles, ¿sí? De orden en roles, porque es que si no hay orden, no hay esta autoridad, pues la iglesia va a ser un desorden, las familias van a ser un desorden, ¿sí? Entonces el Señor establece un orden, pero eso de ninguna manera denota la superioridad del hombre a la mujer, ¿sí? Porque somos ni la superioridad de judíos, ni griegos, ni de hombres, ni mujeres. es que Dios ha hecho todo tan perfecto, tan equitativo, tan justo, tan equilibrado que todo. Y miren que, sí, y yo creo que por eso él concluye ese versículo con que Dios es la cabeza de Cristo, ¿cierto? Yo creo que lo hace precisamente para que la gente no se confunda, pero la gente se confunde. Porque cuando pone él a Dios sobre cabeza, cuando pone a Dios sobre cabeza de Cristo, pero Dios y Cristo son una única persona, ¿sí? Son el mismo, es que solo tenemos un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya vimos en el versículo que estudiamos ahorita que en Cristo está la plenitud de la deidad, corporalmente, ¿cierto? Entonces, lo mismo, yo creo que está puesto ahí para que nos demos cuenta que no está hablando de desigualdad, porque Cristo es Dios, ¿cierto? Está hablando de orden, de una autoridad, ¿sí? De orden, de orden. No está menospreciando a la mujer por el hombre, nada que ver, ¿sí? Y entonces, en ese mismo orden, pone a Cristo como cabeza de todo varón, ¿sí? También como autoridad. O sea, que el hombre, así como en la iglesia nos sometemos a Cristo, ¿cierto? A la cabeza, que es la autoridad de Cristo, en el hogar, en la casa, el varón, el sacerdote de casa, está bajo la autoridad de Cristo. ¿Sí? En todo lo que él hace está bajo la autoridad de Cristo. Y nosotras, sabiendo que estamos bajo la autoridad de un varón que está bajo la autoridad de Cristo, pues de la misma manera nos sometemos a la autoridad del varón. Vuelvo y digo, eso no nos hace menos. Si el Señor Jesucristo se sometió de manera voluntaria a la autoridad del Padre. Yolandita. Así es, exacto. Miren que ni siquiera está quitándole, si una mujer tiene el don de enseñanza, si una mujer tiene el don de enseñar del evangelio, eso en ninguna parte de la Biblia dice que no lo hagamos. No, de hecho los dones son para que los usemos en la obra del Señor Jesucristo. O sea, si alguna tiene un don, póngalo al servicio, despierte. Enseña al hombre. Al hombre. No. ¿Cuántas mujeres no tienen que ser el testimonio de su casa para que este hombre a quien ella no les enseñó, pero llegue a los pies de Cristo? Amén. Así. Y eso lo dice, ¿cierto? Que por el testimonio de la mujer, los hombres, sus esposos pueden llegar a Cristo, ¿sí? Muy bien, eso es. Entonces, cuando entonces aquí habla de que todo varón se someta a la cabeza que es Cristo, entonces hablamos de esa autoridad, Muy bien. Vamos a Filipenses 2, 6 al 8. Un poquito para concluir el por qué, en el sentido en que Cristo se sometió al Padre, de esa misma manera, con ese sentido con ese amor con el que Cristo se sometió al Padre, es con el mismo amor con que todo varón debe someterse a Cristo y es con el mismo amor que toda mujer debe someterse a su esposo.
Entonces leamos Filipenses 2 del 6 al 8. Amén. Él lo hizo voluntariamente, lo hizo por amor al Padre, ¿sí? Y si él, siendo Dios, no se apegó a eso, ¿cierto? Sino que se despojó de todo por amor a nosotros, ¿por qué a nosotros nos va a costar, o por qué al varón le va a costar someterse a la voluntad de Cristo, y por qué a la mujer le va a costar someterse a la autoridad de su esposa? No debería, ¿cierto? Amén. Entonces, necesitamos tener esos corazones humildes. Eso para el mundo suena locura, porque cuando yo he hablado de esto este es un tema que toco mucho con mis amigas o con mis hermanas, eh, y es un tema muy complicado, pero muy difícil, de verdad, muy difícil. No logran entenderlo, de verdad, que solo el Espíritu Santo le da a uno. Nosotras solo vuelvo y digo, a veces leemos la Biblia ya y nos parece que está como tan claro, pero uno va y habla de esto afuera y definitivamente se da uno cuenta que es el Espíritu Santo el que le quita a uno ese velo que no lo deja entender, porque afuera no lo entienden, no es tan sencillo de entender. Es increíble. Muy bien. Vamos a nuestro siguiente nombre. Primogénito de toda creación. Vámonos a... Ay, ¿qué versículo tenemos ahí? Amén. Amén. Bueno, ya habíamos leído esos versículos antes, ¿cierto? Entonces ya sabemos que Cristo, pero cuando hablamos de primogénito de toda creación, pues no nos estamos refiriendo a que Cristo fue creado, ¿cierto? Porque ya sabemos que Cristo estaba antes, lo sabemos porque lo leemos en Juan 1:1 también. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, y el verbo era Dios. Era con Dios y era Dios. Entonces sabemos que Él no fue creado y que existe desde antes. Entonces así es. Entonces aquí realmente es el primero en el sentido de que es por arriba, por encima, ¿cierto? De todo lo que ya lo habíamos leído. Todo fue creado por Él y para Él. Él es la fuente, Él es el medio y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, por eso en ese sentido Él es el primogénito de toda creación. ¿Listo? La palabra primogénito también se usa en varios versículos del Nuevo Testamento. Vamos a Lucas 22:7, perdón. No, Lucas 2:7. Sí. No, 2. Por el, por el tapabocas. Sí. Amén. Entonces aquí sí estamos hablando del primogénito de María, ¿cierto? Entonces que para ella sí fue, digamos, sí fue su primer hijo.
pero no cuando estamos mencionando el primogénito de toda la creación. Sabemos que es para exaltar a Cristo en preeminencia, porque ya vemos que en la iglesia de Colosas pues estaba siendo atacada la supremacía de Cristo por falsas filosofías. Así es. Muy bien. Entonces, veamos Hebreos 1:6. 1:6. Adórenle, así ciertamente de los adventistas, el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama Amén, amén. Entonces vemos como aquí también, sobre toda creación, aquí en la tierra y también en el cielo, ¿cierto? Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién? A Jesucristo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, así de supremo es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muy bien. Primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29, sí. Amén. Muy bien. Gracias, hermana Ramón. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Entonces acabamos de ver que Él fue primogénito de toda creación, ¿cierto? De toda creación también es no solo sobre el pueblo de Israel, sino por fuera y en todo tiempo. Y aquí entonces nos habla del primogénito como hermano, ¿cierto? El primogénito de muchos hermanos. Vamos a, por favor, a Primera de Juan 2:9 al 11. Tratemos de entender aquí el término hermano, ¿sí? Vamos a tratar de entender por qué quiere decir con el primogénito entre muchos hermanos. Leamos Primera de Juan 2:9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece la soledad, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz. En él no hay tropieza. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Cuando hablamos aquí de hermanos, ¿a qué tipo de hermanos nos estamos refiriendo? Hermanos de la fe. ¿Segura? Vamos un poquito más atrás entonces. Vamos a... Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Bueno, vámonos no tan atrás. Soy en Primera de Juan 2:9. Sí. Mm. Sí, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Quiero que vayamos a... Me perdió.
Vamos a Mateo 25:40. A ver si ahí es donde está lo que yo quiero. Ah, sí. Ahí, inclusive le damos antes del 40, le damos 25, capítulo 25, desde el 35. Sí. ¿Cierto? Entonces, miren que ahí Jesús habla de sus hermanos como todos aquellos que están necesitados, ¿verdad? ¿Cierto? Y lo mismo lo leíamos en 1 Juan 2, de 9 al 11, que acabamos de leer, ¿sí? El amar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo son todos los que están allá afuera. Exacto, aquí estamos hablando casi de hermanos por ser hijos de Dios, ¿sí? Por ser criaturas de Dios. Ese es un término de hermano. Sin embargo, cuando nos devolvemos, hay otro término que es cuando hablamos de hermanos consanguíneos. Este lo podemos ver en Romanos 9:3. Ahí vemos otro uso del término hermanos. ¿Sí? Dice, bueno, este es Pablo, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Entonces, aquí también nos está hablando de otro término, hermano, ¿cierto? Exacto. Veámoslo en Mateo 12. Creo que está en Mateo 12. Mateo 12. Dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces vemos cómo el término hermano se usa como en diferentes sentidos. En el versículo que estamos estudiando, volvamos entonces a Romanos 8:29, ¿cierto? 8. Amén. ¿Sí? No, 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿cierto? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, aquí sí ya estamos hablando de los hermanos en la fe. Exacto. Es para que no nos confundamos porque el término hermanos pues se usa en bastantes sentidos. ¿Sí? Entonces, aquí sí estamos hablando de los hermanos en Cristo, ¿sí? De los que ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces era un poquito aquí aclarar el término.
Amén. Así es. Pero bueno, entonces, en este versículo, digamos que estamos hablando del término hermanos, entonces en un sentido mucho más profundo, ¿sí? Mucho más profundo a lo que hemos visto en otros versículos que ya recorrimos. Entonces, somos hermanos con una vida nueva, ¿sí? Somos hermanos porque ahora somos hijos del mismo Padre, así es. Entonces, tenemos el mismo espíritu, y somos hijos de Dios, ¿sí? Muy bien, entonces aquí a eso se refiere el primogénito entre muchos hermanos. Sigamos. ¿Nos falta alguno de los de cabeza? No. ¿De primogénito? No. Listo. Muy bien. Dios de toda la tierra, ¿cierto? Isaías 54:5. Cincuenta y cuatro, cinco. Amén. Dios de toda la tierra será llamado. Nosotros hemos estudiado ya bastantes versículos a lo largo de estas semanas y no tenemos duda de que Cristo es Dios, ¿cierto? Y aquí volvemos y vemos el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y de nuevo, de toda la tierra, para que no pensaran que era solo para el pueblo de Israel allá en Palestina, en Judea, no, para toda la tierra. O sea, es también nuestro Dios. Pero algunos aún creen eso, ¿no? Ellos son los únicos Pero aquí está claro y está en el Antiguo Testamento. Ni siquiera es un versículo del Nuevo Testamento, pues, ¿cierto? En el Nuevo Testamento lo hemos estudiado bastante. Pero miren que este versículo es del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y está muy claro. Tu Redentor, el Santo de Israel, pero Dios de toda la tierra será llamado. Dios de toda la tierra será llamado. Así es. Entonces, veamos, ahora sí vamos al Nuevo Testamento y revisémoslo un poquito. Romanos 3, 29. Sí. Amén. Entonces, creo que no hay que decir nada más. ¿Cierto? Entonces, ¿es Dios solamente de los judíos? No, ¿verdad? Es Dios también de los gentiles. lo mejor de todo fue que lo regaló a Pablo para que se la busquen de los discípulos. Así es. Más importante es que los judíos están ahora predicando esta cosa. Así es. Sí, Pablo es el apóstol de los gentiles porque él fue llamado a ir a predicar el evangelio fuera de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, sus viajes misioneros, pues Pablo extendió casi hasta lo último de la tierra. ¿Cierto? Muy bien. Por eso Pablo es llamado el apóstol de los gentiles. Veamos Efesios 2:13, por favor. Efesios 2:13. Amén. Entonces, creo que pues nosotras no tenemos dudas, pero por si acaso alguna tuviera dudas, ¿no? Entonces, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, ¿cierto? No, destituidos de la gloria de Dios, ahora por la sangre de Cristo somos hechos hijos de Dios, somos hechos coherederos con Cristo, herederos en Cristo, coherederos con Cristo, y entonces Cristo es nuestro Dios. Entonces ya no es Dios de los judíos solamente. Muy bien. Dice Señor de todo. Romanos 10:12.
porque no hay pero ocurrió que pues, el mismo que es Señor de todos es rico para todos, para con todos los que le invocan. Amén. Entonces, en el mismo sentido, ¿verdad? Estamos hablando de que Cristo es Dios de todos, Cristo es Señor de todo. De todos, de judíos, de griegos, de todos, los que le invoquen. Entonces, no hay un Dios, como estaba diciendo ahorita Yariet, que sea más grande, más amable, mejor que para los judíos que para nosotros. Tenemos el mismo Dios, el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El Rey que habita en el corazón de cada una de nosotras es el mismo Rey que habita también en el corazón de los judíos. Bueno, con este nombre terminamos nuestra clase de hoy. Entonces, las invito a que nos quedan unos minutos, ¿cierto? ¿Será que podemos aprovechar y orar, Mercedita? Nos despides en oración. Gracias, Señor. Gracias por este día tan especial. Sabemos que este es un día absolutamente importante, Señor, elegido por ti para que tu pueblo te reconociese como quien eres, como te presentaste a él, un Dios magnífico, espléndido, generoso, bueno, un Dios que quiere que sus hijos le reconozcan y que sus hijos prediquen su palabra, para que sus criaturas también tengan la misericordia de ser hijos. Qué maravilloso, Señor, ser hijos de un Dios grande, poderoso, santo y bueno, que está pendiente de nuestras necesidades. Y la mayor necesidad que el mundo entero y que nosotros tenemos, Señor, es la espiritual, puesto que la material tú la añades a tu vida y en su tiempo oportuno. Gracias por este día, el día que hiciste para bendecirnos, el día del Señor, el día que nosotros venimos hoy con un corazón anhelante de ti, un corazón necesitado de expresarte nuestro amor y nuestra necesidad de tus afectos, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por la predicación que se da, gracias por los profesores y por los líderes y por cada uno de los siervos, Señor, que están atentos, Señor, a ayudarnos, a servirnos, a colaborarnos, Señor. Gracias porque aún vivimos en un país donde tenemos la libertad de venir a la iglesia, libertad de elegir al Dios que nosotros hemos elegido, al Dios Padre del Señor Jesucristo, a ese Dios magnífico y grandioso que envió su Espíritu Santo para no dejarnos solos. Cuán bienaventurados somos, Señor. Cuán gozosos debemos ser, Señor, de todas estas palabras que nos enseñan día a día en los domingos que nos prestan. Bendito y santo sea. Ponemos este resto de mañana en tus manos, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo va a ministrar a cada uno de nosotros. Has elegido la persona que va a darnos la palabra, Señor, la palabra viva y eficaz que es más importante que para los fieles. Gracias, mi Señor. Bendito y santo seas. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, hermana Mercedes. Bueno, gracias.